Comienzo la mañana siguiente con ansiedad. Ayer, después de dejarlo en casa, me obligué a dormir para que la mañana llegara rápido. Me despierto casi a las 7 de la mañana, me visto y busco algo que hacer. Cada 5 minutos más o menos, miro mi teléfono esperando. Luego son las 8 a.m., las 9 a.m. y ahora las 10 a.m., pero mi teléfono no ha sonado para nada. Oigan, la resaca es así. Cuando estábamos en la universidad, Uea tenía resaca hasta el mediodía, así que probablemente no haya nada malo en que Mai no me llame todavía. Aparto la vista del teléfono y me concentro en limpiar el baño. Cuando vuelvo a mirar el reloj, son las 11 de la mañana, pero no se ha producido ningún contacto y mi teléfono no está puesto en modo silencioso. Probablemente siga durmiendo. Siento hambre después de hacer las tareas de la casa durante toda la mañana. Suspiro y vuelvo a poner el teléfono donde estaba, mientras me preparo unos fideos instantáneos. Ahora tengo un flashback de la última vez que Mai vino a mi condominio. Todavía recuerdo lo bien que se desenvolvía en la cocina, en mi cocina para ser más específico. Si estuviera aquí, no tendría que comer estos fideos instantáneos, porque es mucho mejor cocinero que yo. Así que ahora todo lo que puedo cocinar para mí son fideos instantáneos con huevo cocido. Llevo mi tazón de fideos al sofá, enciendo la televisión y almuerzo mientras la veo. Mi atención no está realmente en lo que el reportero está informando, sino en el reloj de la pared sobre el televisor. Son las 11:30 de la mañana. Debería haberse despertado. La última vez que tuvo resaca aquí, se despertó a esa hora, ¿no? O tal vez apagó el teléfono y no recibió mi mensaje. Dejo el tazón y abro Line. Mai aún no ha leído mi mensaje. Me tomo un tiempo para decidir si debo llamarlo, pero entonces el chat muestra que mi mensaje acaba de ser leído. Lo ha leído, así que me llamará ahora. Me siento y espero un momento. No se produce ninguna llamada, pero me envía un mensaje. Gracias por traerme a mi habitación. Siento haberte causado problemas otra vez. Y eso es todo. No hay ningún otro mensaje ni ninguna llamada. Mis cejas se fruncen. ¿Realmente es todo lo que tiene que decir? Le pedí que me llamara, ¿por qué no lo hizo? Todavía quedan algunos fideos en el tazón, pero ya no tengo hambre. Me levanto y lavo el cuenco en la cocina, todavía con el ceño fruncido hasta el punto de que mis cejas podrían convertirse en un arco. Las preguntas persisten en mi mente. Mai suele ser obediente. No es que me guste decirlo, lo que tiene que hacer, pero siempre acepta mis indicaciones o sigue las instrucciones. Pero esta vez no me llama cuando se lo he pedido expresamente, así que la única razón que queda es probablemente que está molesto por mi culpa. Exhalo y me dejo caer en el sofá. Realmente no puedo culparlo. La culpa es mía por no haberle aclarado mis sentimientos desde el principio. Ahora que sé que está despierto, debería dejarlo todo claro. Agarro mi teléfono y llamo al joven. El corazón me late fuerte en el pecho, esperando que me conteste. Hola, PJ. Trago saliva cuando escucho su voz familiar. Ya estás despierto, ¿cómo te sientes? Estoy bien. Eso es bueno, bebiste mucho, ¿verdad? Cuando volví ya habías caído, le digo. Se queda callado durante un doloroso momento. Sí, siento haberte causado molestias otra vez, dice educadamente, como siempre. Puedo sentir algo raro en su voz. No sé si me lo estoy imaginando, pero su voz suena un poco ronca y me contesta secamente. No, no hay problema. Entonces, creo que no debería molestarte más. Te veré el lunes, dice inesperadamente, y yo me olvido de todas las palabras que pensaba decir. Oh, está bien. Nos vemos. Hasta luego. Cuelga enseguida. Miro fijamente mi teléfono, con el corazón pesado. Parece que malinterpretó todo y cree que no siento nada por él, así que ha evitado la conversación entre nosotros. Y yo estaba demasiado estresado como para decir algo, pero no voy a dejarlo así. Respiro profundamente, preparándome para hacer otra llamada al malhumorado chico, pero entonces me detengo. Cosas como esta no deberían decirse por teléfono, así que ¿debería ir a hablar con él cara a cara en su condominio? Dejo el teléfono y lo recojo.
Luego lo dejo y lo recojo otra vez. No puedo decidirme. Probablemente sea mucho más fácil decirlo sin tener que mirar esa cara perfecta. Pero si estuviera un poco enfadado con alguien y viniera directamente a mi casa para compensarme, estaría muy contento. Así que debería hacer eso. Me miro a mí mismo vistiendo una camiseta simple y shorts. Dudo un poco y luego decido ponerme un pantalón. Cojo mi teléfono, la tarjeta de acceso y un poco de dinero y me dirijo al otro lado de la calle. Janie Pat es una persona muy dedicada. Me he dedicado mucho al trabajo, así que cuando se trata de amor voy a dar lo mejor de mí. Iré ahí directamente. Trato de animarme para tener la confianza de verlo cara a cara, pero una vez que estoy en la entrada de su condominio me pongo ansioso. Miro al recepcionista y sé que no puedo entrar como un total desconocido al ver a Mai. Incluso anoche tuve que usar la entrada de seguridad y la tarjeta de Mai, pero ahora ni siquiera tengo mi identificación, así que la única manera es llamar a Mai para que baje a recogerme. Pero, ¿estará dispuesto a hacerlo? Cojo mi teléfono y llamo a Mai. Ahora que estoy aquí, tengo que ir hasta el final. No tarda en responderme. Hola, PJ. ¿Estás en tu condominio? Sí. Verás, estoy en tu vestíbulo. Intento mantener mi voz lo más normal posible, aunque me estoy volviendo totalmente loco por dentro. ¿Pasa algo? ¿Olvidaste algo en mi habitación? No, no lo hice. Verás. Mi voz tiembla un poco por la emoción. Respiro profundamente y continúo. Quiero hablar contigo. Contengo la respiración cuando el chico al otro lado de la línea se queda en silencio. Finalmente responde. Espera un segundo, voy a bajar. De acuerdo. Cuelgo y espero en el sofá. En menos de 5 minutos, Mai sale del interior. Lleva una camiseta con pantalones largos. Tiene el pelo cepillado, pero su cara parece aún más cansada. Anoche bebió mucho. Despertarse fresco es algo imposible. Hola. Me saluda con las manos juntas desde lejos. Me pongo de pie cuando se acerca. Mi corazón late fuerte como aquella vez cuando me regañó mi jefe en una reunión. ¿Sucede algo? Pregunta con una cara sin emoción. Me agarro las mangas con fuerza, nervioso. Es que hay muchas cosas de las que quiero hablar. No creo que este sea el mejor lugar para conversar. ¿Podemos hablar arriba? Pregunto, sintiéndome terriblemente asustado de que diga que no. Mai tarda un rato en asentir y me lleva al interior. Lo sigo mientras suspiro de alivio. En el ascensor, subiendo al piso 15, solo hay silencio entre nosotros. Es tan silencioso que casi puedo oír mi propia respiración. Quiero que me trague la pared. Mai no me ha mirado ni una sola vez. Sus ojos afilados miran fijamente hacia adelante. Me siento aún más culpable. Pero soy más fuerte que esto. Me mantengo firme y no dejo que su acción me impida arreglar la situación. Por favor, entra. Abre la puerta y entra tras de mí. El sonido de su puerta cerrándose me pone aún más nervioso. Me distraigo mirando a mi alrededor. Anoche no encendí la luz de su sala, así que no pude ver mucho. Ahora que lo veo, no está lejos de mis expectativas. La sala tiene un tono blanco, con un aspecto pulcro y organizado. Está decorada con grandes muebles como un sofá, una mesa y un televisor. No hay un pequeño desorden aquí y allá como en mi habitación. Lo que más destaca es probablemente una gran lámpara con una pata de madera que hace que esta habitación sea más acogedora. El lugar se parece a su dueño, correcto y agradable. Tu condominio es lindo. Rompo el silencio. Gracias. Sonríe y señala el sofá. Puedes sentarte ahí, te traeré un poco de agua. No hace falta, no. Lo agarro por la camiseta. Mai se da la vuelta para mirar mi mano que lo retiene. Sus ojos marrones, oscuros, brillan con una pizca de sorpresa. Rápidamente lo suelto. Respiro profundamente y empiezo. He venido a hablar ¿De cuando me confesé? Dice, como si ya lo supiera. Asiento con la cabeza y lo miro. Su sonrisa parece increíblemente triste. Nunca quise incomodarte.
Es su turno de apartar la vista de mi mirada. Baja la mirada y continúa. Debes haberte sentido muy incómodo. Lo siento mucho. No, no, se me atragantan las palabras, mi corazón late asustado después de escuchar lo que ha dicho, pero Mai sigue adelante. No querías decírmelo directamente porque tenías miedo de hacerme daño, ¿verdad? Fuerza una sonrisa. Siento que no puedo recuperar el aliento. Me pesa el pecho porque la persona que tengo delante está triste. Este chico encaja con su sonrisa. No me gusta ver a Mai así de triste. Lo peor es que yo soy la causa de su tristeza. No volveré a cruzar la línea. Por favor, no te preocupes, dice suavemente, intentando reconfortarme, aunque ahora mismo se sienta morir por dentro. Dudo un poco antes de decidirme a agarrar su muñeca. Finalmente le digo, no pienso eso. ¿Eso? No es que no me gustes. Hay un silencio entre nosotros. Mai me mira. Sus ojos marrones parecen demasiado complicados de leer. Me muerdo los labios con preocupación, tratando de organizar mis pensamientos antes de decir. Cuando me dijiste que te gustaba aquel día, me sorprendí, porque nunca pensé que alguien como tú pudiera enamorarse de alguien como yo. ¿Por qué alguien como yo no puede enamorarse de ti?, me pregunta Mai al instante. Me río secamente. Bueno, mírate, eres jodidamente perfecto, y en la oficina hay gente guapísima por todas partes. ¿Quién se atrevería a pensar que le va a gustar a alguien tan ordinario como yo? No eres ordinario. Su voz es más fuerte, su rostro serio me deja sin palabras. Me has impresionado desde la primera vez que nos conocimos. Eres encantador y muy buena persona. No hay razón para que no me enamore de ti. La palabra enamorarse que he escuchado tan claramente de él hace que mi cara se ponga roja. No puedo evitar apartar la mirada. Mai se acerca y pone sus manos en mis hombros. Ten más confianza en ti mismo. Tienes mucho en ti al igual que todos. No puedo decir nada en absoluto. Mi corazón late tan rápido que me aterra que Mai pueda oírlo. Intenté decirme a mí mismo que también tenía mi propio valor, pero como me han pasado por alto tantas veces, mi autoestima se fue desvaneciendo poco a poco. Escondí esos sentimientos y los empujé tan profundo como pude, sin saber que también me empujé a mí mismo hacia abajo. Recién hoy, cuando escucho a Mai decirlo, me doy cuenta de que ya casi no me queda ninguna confianza en mí misma. Sus palabras me calientan el pecho por dentro. Levanto la vista mirándolo a los ojos y sonrío. Gracias por gustar de mí y siento mucho haberte puesto triste durante tantos días. Mai vuelve a forzar una sonrisa, sacude la cabeza lentamente y dice, no lo pienses demasiado, está bien, aunque no te guste de la misma forma. Me gustas, suelto, antes de que Mai termine su frase. Hay un largo silencio. Mai me mira sorprendido. Aprovecho esa oportunidad para seguir hablando. Fue repentino, así que no sabía cómo actuar. Me gustas. Es que nunca antes nadie me había dicho que le gustaba frente a frente. ¿Te distanciaste de mí porque no sabías cómo actuar conmigo?, pregunta. Sus ojos parecen más brillantes. Sí, por eso traté de evitarte y le di demasiadas vueltas a muchas cosas, así que últimamente, como cuando tú también me evitabas, pensé que te habías arrepentido de haberte confesado conmigo. Eso no es cierto. Mai me corta antes de que pueda continuar. Se agacha para que su cara esté justo delante de la mía. Luego me dice en tono serio, si nunca te hubiera dicho mis sentimientos, me sentiría aún peor. Nunca me arrepentiré de que me gustes. Por favor, no vuelvas a pensar así. Mi corazón se agita cuando escucho eso. Asiento un poco con la cabeza. Una sonrisa aparece en la cara de Mai. Así que yo también te gusto, ¿verdad?, pregunta y acerca su cara a la mía. Esa voz hace que mi cara se ponga roja. Lo único que puedo hacer es asentir con la cabeza como respuesta y rezar por dentro para que se apresure a apartarse un poco. Estoy tan nervioso que me están dando calambres. Entonces, si te pido ser tu novio, no te importaría, ¿verdad?
Bueno, claro, sí, tartamudeo sin mirarlo a los ojos. Probablemente ahora parezco un tomate. Esto no es nada genial, Jade. Entonces, soy tu novio. Sonríe alegremente. Asiento con la cabeza y miro su aura brillante como el sol. Mi cabeza sigue dando vueltas por un cambio tan repentino como ese. Oh, ya no estoy soltero, y mi novio es un chico 6 años más joven. Si algún adivino me hubiera dicho que iba a resultar así, no lo habría creído. Pero todo puede pasar en la vida, así que la predicción de los palitos chichi que me dieron fue acertada, ¿eh? Me puse muy triste cuando me evitabas, me dice mi reciente novio con tristeza. Casi puedo ver cómo se le caen las orejas de perro invisibles. Realmente pensé que no te gustaba. Lo siento, digo sinceramente, pero él sigue quejándose. Estuve tan triste. Lo sé y lo siento. Empiezo a entrar en pánico al no saber cómo hacerlo sentir mejor. Mai me mira y dice suavemente, ¿puedes compensarme? Bueno, he venido hasta aquí para compensarte. Me apresuro a decirle. Nunca me he metido en muchos problemas con nadie, así que no sé cómo compensar a alguien. La única que se enfadó conmigo fue Jan, pero se le pasó muy rápido. Comprarle bocadillos lo solucionó rápidamente. Entonces, ¿tengo que comprarle bocadillos? ¿Te compro bocadillos? Lo que quieras comer, corre por mi cuenta, le ofrezco, pero Mai se ríe. No quiero bocadillos. Entonces, ¿qué quieres? Pregunto, sintiéndome desesperado. Su sonrisa inocente se vuelve zorruna. Puedo oír la alarma de advertencia en mi cabeza. Bésame. Oh, rayos, lo sabía. Estoy sorprendido y apretando los labios con nerviosismo. Esa mirada inocente y los ojos de cachorro triste son un truco. Olvidé por completo que Mai no es un cachorro inocente, es un lobo grande y astuto. Incluso me robó un beso en la mejilla en la oficina. Si es inocente, entonces ¿por qué está haciendo su movimiento para tomar mi inocencia? PJ, Mai suplica en voz baja, una vez más, antes de que me vea dudar. Estuve triste durante tantos días. ¿Y si te beso, me perdonarás? Le pregunto. Asiente con entusiasmo y me acerca a él. No queda espacio entre nosotros. Mai se acerca. Sus ojos marrones están a escasos centímetros de los míos. Por favor. Mi cuerpo arde como el fuego, pero cuando veo la esperanza en esos ojos, no puedo resistirme. Ahora somos novios. El contacto físico debería ser normal. Además, estoy aquí para compensarlo. Cierra los ojos, le digo. Mai cierra los ojos de inmediato. Dudo un poco, y luego acerco mi cara para poner mis labios sobre los suyos torpemente. El tacto suave y cálido no me resulta familiar, pero me siento muy emocionado. Me quedo así unos 5 segundos y luego me alejo. Pero, en cuanto lo hago, de repente me coge la cara con las manos y vuelve a juntar nuestros labios para empezarme a besarme con pasión y avidez. Mis ojos se abren de par en par cuando me muerde ligeramente el labio inferior. Me sorprendo y separo los labios, dándole la oportunidad perfecta de dejar entrar su cálida lengua. Mi corazón late enloquecido cuando oigo los suaves gemidos de Mai mientras su lengua se burla de la mía, haciendo que un besador con solo 2 experiencias como yo quede aturdido. Cuando me besó dentro del coche, supe que era un buen besador, pero esto es incluso mejor. Casi me quedo sin aliento cuando finalmente se aleja un poco. Sus labios siguen pegados a los míos. Los dos recuperamos el aliento antes de que me bese una vez más con rapidez y atraiga mi cuerpo entumecido hacia un abrazo. Adorable, me susurra al oído en voz baja, mientras pone su cara en mi hombro, haciendo que mi rostro se ponga rojo. Intento controlar mi respiración antes de preguntar, ¿te sientes mejor ahora? Sí. Me suelta y me muestra su sonrisa. Aparto la mirada. Soy demasiado tímido para mirarlo. ¿Quién besó a quién hace un momento? Y la sensación después del beso es tan extraña. Me siento bien, pero también torpe, porque no sabía dónde poner las manos.
¿Por qué me siento tan tímido? ¿Has comido algo ya? Probablemente ve lo nervioso que estoy, así que cambia de tema. Asiento con la cabeza. Sí, ¿y tú? Todavía no he almorzado. ¿Quieres salir a comer algo? Le pregunto, y entonces me alegro de haberme cambiado los pantalones antes de venir aquí. Claro que sí, vamos a ver una película después. Está bien, digo, es fin de semana, hay mucho tiempo, y hace mucho que no veo nada en el cine, así que... Pero hoy no te voy a dejar en casa. ¿Eh? Lo miro confundido. El chico sonríe de oreja a oreja y dice suavemente, ya estás aquí, creo que deberías quedarte a dormir. Durmamos juntos, por favor, dice con una mirada inocente, pero después de 2 experiencias de ser besado, una en los labios y otra en la mejilla en la oficina, ya no me lo creo. ¿Cuál es tu verdadera intención? Por favor. Cuando nota que me quedo callado, se altera de nuevo. Me muerdo los labios con indecisión y finalmente asiento. Está bien, digo. Me siento tan estúpido porque siempre termino cediendo por los ojos tristes de cachorro de Mai. Mai sonríe alegremente y va a vestirse. Me siento en el sofá, mirando la espalda de mi joven novio, que desaparece en el dormitorio, y entonces me entran escalofríos cuando pienso en lo que puede pasar ahí dentro. Luce como un hombre tranquilo, educado y amable, pero en realidad es muy bueno, bueno para ser un niño malo. Por su técnica de besos, podría ser un experto, mientras que yo probablemente sea un aficionado. Y ahora vamos a pasar una noche juntos como novios. No creo que sobreviva esta noche.